Conocer tus derechos es un gran paso para lograr una cultura de consumo responsable. Por eso en La Fuerza del Consumidor pensamos en ti y te ofrecemos una variedad de información y herramientas que te ayudarán a tomar mejores decisiones de consumo cuando compras un producto o contratas un servicio. Escucha y míranos en Radio Indecopi y redes sociales. La Fuerza del Consumidor. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos y bienvenidos a esta edición, la nueva edición del año 2023 de su programa La Fuerza del Consumidor. Yo soy Erika Torres y estaré acompañándoles en este programa para conversar de un tema, como siempre, muy interesante. Y es que hoy les vamos a dar consejos de cómo sacar a flote la economía después de habernos quedado un poquito ajustados, con los bolsillos un poco ajustados, luego de estas fiestas navideñas y fiestas de Año Nuevo. Hoy les vamos a dar tips de cómo sacar a flote esa economía y también de cómo mantenerla con una cultura del ahorro. Para contarnos sobre cómo hacer ello, tenemos hoy a una invitada muy especial. Pero antes, quisiera aprovechar para desearles un feliz y próspero año 2023 y también para invitarles a visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en YouTube. Y también claramente que compartan el contenido que difundimos en esas redes sociales para que podamos llegar a más personas y, como siempre decimos, seamos todos y todas consumidores y consumidoras empoderados. Bien, sin más preámbulo, les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Evelyn Roa, es secretaria técnica de la Comisión de Protección al Consumidor número 1 del Indecopi. Bienvenida, Evelyn. Hola, Erika, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Evelyn. El día de hoy estamos acá para conversar de estos temitas que ya comentábamos. Es importante que les comentemos a nuestros amigos y amigas cuáles serían las recomendaciones más importantes que les podríamos dar para tener el control de nuestros ingresos y gastos. Sí, Erika, es muy importante que el consumidor, como punto de partida para tener un control adecuado de sus gastos, es que elabore un presupuesto. Es necesario que el consumidor tenga claro cuántos son sus ingresos y cuántos son sus gastos. Para ello es necesario un presupuesto, establecer claramente cuáles son los gastos fijos, cuáles son los gastos variables, porque de hecho se pueden presentar ahí algunas situaciones que uno puede no prever, pero o puede no ser regular, pero que sí lo tiene en mente el consumidor y es importante que lo establezca, ¿no? Claro. Una vez verificado el presupuesto, ingresos y gastos, el consumidor debe verificar que sus gastos no sean mayores a sus ingresos, ¿no? Porque va a ser poco probable que pueda asumir sus obligaciones si es que no tiene los ingresos adecuados, ¿no? Una vez establecido el presupuesto, es muy importante mirarlo siempre, ¿no? A efectos de poder verificar si esos gastos que el consumidor había planificado, en efecto se están dando en la realidad o de repente se está gastando mucho más de lo que se había previsto, ¿no? Yo veo en muchos consumidores, de hecho en algunas ocasiones me pasa a mí, es muy importante tenerlo presente, es que el consumidor debe evidenciar y verificar bien estos gastos denominados gastos hormiga, que son esos gastitos pequeñitos que uno va, que sin darse cuenta va asumiendo, ¿no? Diariamente y que a la larga, ¿no? Resulta pues una suma importante de dinero, ¿no? Que puede generar un desbalance en el presupuesto del consumidor, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Estos gastos hormigas, un antojito por aquí, una cosita por allá, a veces hacen que este presupuesto que deberíamos tener, del cual nos estás comentando, se desbalancee un poco, ¿no? Así es. Y justamente podría ser por este desbalance de nuestro presupuesto o podría ser porque finalmente ha surgido una eventualidad, un accidente, no sé qué podría ser. Uno en ocasiones requiere tener una inyección de capital, una inyección de dinero en nuestra economía familiar y para ello a veces recurre a un préstamo, ¿no? Cuéntales a nuestros amigos y amigas qué es lo que debería saber para pedir un préstamo, qué recomendaciones les podríamos dar. Efectivamente, Erika, pueden pasar mil y un situaciones
de manera imprevista, pero además también el consumidor puede querer conseguir algo, ¿no? Tiene una meta específica, no sé, quiere comprarse su carrito o quiere comprarse alguna vivienda, ¿no? O de repente remodelar su cocina, remodelar su casa, ¿no? Pueden haber mil y un metas que los consumidores quieran tener. Entonces es muy importante que primero el consumidor defina para qué quiere ese préstamo, ¿no? Uno no puede ir y sacar préstamos porque se le ocurrió o porque quiere, no sé, pues comprarse algo en específico, ¿no? O sea, algo que puede de repente sacar de su ingreso, ¿no? Claro, que podría, exacto, que podría considerar dentro de su presupuesto, ¿no? Entonces es necesario que el consumidor tenga claro qué es lo que quiere con el préstamo, ¿no? Una vez que establezca esa meta, tiene que también tener claro que sus ingresos le alcanzan para poder cubrir ese crédito, ¿no? Claro. Y o sea, no solamente alcanzar en el sentido de a las justas, ¿no? Si, por ejemplo, tú ganas 1,000 soles, pues no vas a contratar un crédito cuya cuota sea, por ejemplo, de 700 soles, ¿no? Porque probablemente en el tiempo sea poco sostenible que tú puedas honrar tu obligación, ¿no? Porque probablemente el excedente que te quede no sea suficiente para cubrir las necesidades básicas que todo consumidor tiene, ¿no? Entonces es muy importante verificar la meta y luego establecer el tema de si tu ingreso te da para cubrir esa obligación. Luego que has establecido eso, es muy importante que el consumidor se informe, Erika. Claro, Un consumidor informado es sumamente potente en el mercado, ¿no? Entonces, las entidades financieras tienen 1,001 opciones con diversas tasas de interés, diversos beneficios, diversos cobros de comisiones, gastos, intereses, que el consumidor debe conocer, ¿no? Debe saber, debe investigar y verificar qué es lo que más le conviene, ¿no? Porque un producto que quizás para ti es adecuado, para mí no necesariamente es así, va a depender mucho de las características, necesidades, cualidades, ¿no? De cada consumidor, por ello es importante estar informado, ¿no? Y las entidades financieras están obligadas a brindar toda la información necesaria para que el consumidor pueda adoptar una decisión de consumo adecuada. Una vez que adopta la decisión de consumo, la información no debería quedar ahí, o la obligación del consumidor de informarse no debería quedar ahí, sino una vez que contrata debe leer todas las condiciones contractuales y sobre todo las más importantes relacionadas con la tasa, relacionadas con la tasa de interés, relacionadas con el monto de la cuota, el número de cuotas que va a asumir, o sea, es muy importante que el consumidor sepa cuáles son las condiciones del crédito para poder ejecutarlo de manera adecuada, porque si no cuenta con esa información, es poco probable que pueda llevar una relación armoniosa con el crédito que tiene, ¿no? Sí, efectivamente. Mencionabas las tasas. Y aquí siempre les recordamos a nuestros amigos y amigas un tip, ¿no? Pueden encontrar dentro de las tasas de interés que les van a cobrar la denominada TEA, TCEA, que a veces les parece un poquito complicado de entender, ¿no? Pero lo importante, lo que siempre les recomendamos es que pongan el ojito en la TCA, que es lo que finalmente les van a cobrar como tasa macro, digamos, como tasa final, lo que finalmente van a terminar pagando. Porque a veces te llaman y te dicen, mire señorita, tengo este préstamo para ofrecerle, o tengo esta compra de deuda para ofrecerle con esta TEA. Y uno se emociona porque dice, por ejemplo, si fuera una compra de deuda, dice, bueno, yo ahorita estoy pagando una tasa de interés X, y con esta TEA que me están diciendo es mucho menor a la que yo tengo. Pero ahí no hay que emocionarnos, sino preguntarle, disculpe, ¿cuál es la TCEA? Y entonces nosotros sabremos, para efectuar una comparación realmente idónea con el total de la tasa de interés que se va a pagar, ¿no? Finalmente. Entonces, ¿cuál es el costo total del crédito, ¿no? Justamente eso, la tasa de costo efectivo anual del crédito. Así es. Entonces, es sumamente importante lo que nos dices. La tasa de interés es básico para tenerlo. Y también nos mencionabas algo muy, muy importante, que era que después de sacar este préstamo, debemos ser conscientes de que lo vamos a poder pagar. Pero algo Así que también hacemos de repente para poder lograr estos pagos mensuales y a la vez cubrir las necesidades básicas mes a mes, es reducir en cuotas bien pequeñitas el crédito. Pero
digamos, lo vemos en el momento, ¿no? A corto plazo. Decimos, aquí mes a mes esto me va a permitir pagar mi crédito, el préstamo que he sacado, pero tal vez nos falta ver el panorama completo y a largo plazo, donde podríamos ver que al alargar este préstamo en cuotas muy chiquititas, podríamos terminar pagando un montón de plata en intereses, ¿no? Eso, Erika, va a depender mucho del consumidor, de la realidad del consumidor, porque puede ser que, en efecto, en un primer inicio, o sea, cuando recién va a contratar el crédito, lo divida en varias cuotas chiquititas, porque eso es lo que puede pagar mensualmente, ¿no? Pero lo cierto es que como ya armó su presupuesto y estableció qué es lo que cómo va a afrontar su obligación, ¿no? De repente por ahí sabe que en julio y en diciembre recibe su gratificación, ¿no? Entonces, con esa gratificación, que de hecho es una de las recomendaciones que yo siempre doy, que es no gastar toda la gratificación, ¿no? Sino ahorrar una gran parte y otra parte destinarla para prepagar las deudas, ¿no? Eso entonces, perfecto, sí, lo que es un puedes excelente hacer es, consejo. julio y diciembre, ya sabes que vas a recibir esa gratificación, pues prepagas la deuda y con eso reduces, de hecho, el número de cuotas o la cuota mensual que abonas, ¿no? Va a depender mucho de la necesidad y lo que quiere el consumidor. Por eso decía que era muy importante establecer la meta clara, ¿no? O sea, para que y quién mejor que el consumidor para saber cuáles son sus necesidades, qué es lo que él está buscando. Es muy importante eso, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y también es bien importante tener en cuenta lo que mencionabas, ¿no? Que cuando se puede juntar una platita, no toda efectivamente de lo que llega en la gratificación, se pueden efectuar adelantos de cuotas, pagos anticipados, que efectivamente van a servir para reducir un poco o el número de cuotas o el monto que se está pagando pues mensualmente, ¿no? Así excelentes consejos, Evelyn, de verdad. Y hay personas que justamente sacan préstamos cada cierto tiempo o tienen una tarjeta de crédito o tienen, digamos, una relación muy dinámica con el sistema financiero. Así es. Y para ellas y para todos nosotros es importante conocer cómo mantener un historial crediticio adecuado, cuáles serían los tips para mantenerlos, es decir, estar bien en luz verde frente a todo el sistema financiero. Lo principal es efectuar nuestros pagos a tiempo. Es muy importante que el consumidor sepa, ¿no? Si tiene, para empezar, no es recomendable tener muchos productos financieros, ¿no? Creería que con una o con dos tarjetas de crédito, por ejemplo, por consumidor, va a depender nuevamente de las necesidades del consumidor, pero creería que con una o dos resultaría suficiente como para que puedas no sé, pues tú poder manejar tus finanzas, ¿no? Pero no es necesario tener tantas tarjetas de crédito, ¿no? Porque eso te impide también o te dificulta, más que impedir, te dificulta el control, ¿no? Es importante que el consumidor sepa cuáles son sus fechas de pago, ¿no? Las tarjetas de crédito establecen fechas de corte y además fechas de pago, ¿no? Tiene que saber también cuáles son las fechas de pago de sus créditos regulares, ¿no? Del hipotecario, del crédito vehicular, de lo que tenga, ¿no? Y eso tenerlo muy presente para poder efectuar el pago en el momento que corresponde, no un día después, ¿no? Puede ser de repente antes, pero no un día después, porque ya implica un incumplimiento, ¿no? Y bueno, y el banco va a aplicar las condiciones pactadas, de repente los intereses moratorios o lo que o la penalidad, lo que corresponde de acuerdo a lo que las partes hayan pactado, ¿no? Entonces, para poder tener un buen historial crediticio, hay que cumplir con nuestras obligaciones. Y para ello es muy importante lo que te comentaba hace unos minutos, ¿no? Establecer claramente tu presupuesto, verificar que tus gastos estén controlados, que en efecto te alcance tu ingreso para cubrir el gasto mensual, ¿no? Eso es sumamente importante, ¿no? Claro, perfecto, Evelyn. De repente, complementando un poquito lo que decías, nos mencionabas que el número de las tarjetas de crédito va a depender del interés del usuario. También podría depender el tipo de tarjeta de crédito de sus intereses, ¿no? En el mercado van a encontrar una gran variedad de tarjetas de crédito, entre ellas, por ejemplo, algunas que por sus consumos les dan millas para viajar. Otras que les dan puntos para poder hacer compras en determinado establecimiento o para canjear incluso por dinero en efectivo. Entonces,
De acuerdo a lo que usted, amigo o amiga, finalmente desee, podría encontrar la tarjeta de crédito que más le convenga, si es que está interesado en una de ellas. Pero siempre, como bien lo decía Evelyn, prestando mucha atención a la información antes de contratar este producto que es la tarjeta de crédito. Y Evelyn, hemos hablado mucho de cómo manejar nuestra economía y para mantenerla siempre es bueno tener una cultura del ahorro. Y tú que tienes ideas y tips muy buenos, podrás contarnos cómo es que se puede hacer para iniciar o mantener una buena cultura del ahorro. Uh-huh. Sí. Primero es muy importante establecer la intención de querer ahorrar y para qué, ¿no? O sea, tú debes tener un objetivo claro. No sé, quieres irte de vacaciones, un viaje al extranjero fin de mes o fin de año, no sé, mitad de año. Entonces hay una meta clara que te va a permitir además tener los incentivos suficientes como para poder efectuar el ahorro, ¿no? Entonces es muy importante establecer la meta, fijarla. Luego tienes que abrirte una cuenta de ahorros, ¿no? Es muy importante buscar en el mercado una que se ajuste a tus necesidades, ¿no? Se recomienda buscar cuentas de ahorro con cero mantenimiento, ¿no? Para evitar que tengamos ahí algunos cobros que son factibles, pero que hay muchas entidades financieras que te brindan productos sin cobro de mantenimiento, ¿no? Incluso hay muchas aplicaciones de diversas entidades financieras que te permiten también generar una cultura de ahorro, ¿no? Luego, como les comentaba hace unos minutos, el tema de la gratificación o de esos ingresos extraordinarios, un bono de productividad o algo extraordinario que salga de tus ingresos mensuales, es muy importante no gastarlo en su totalidad, ahorrar una parte o prepagar, ¿no? nuestras deudas, porque eso va a implicar de todas maneras un ahorro a la larga, ¿no? Un respiro también, ¿no? Exacto, adicionalmente a eso, ¿no? Es también importante, Erika, para el tema del ahorro, comparar precios. Hay, claro, por ejemplo, los gastos típicos del mercado, ¿no? O sea, las compras que uno realiza para subsistir, ¿no? Hay muchos supermercados o muchas empresas que te brindan precios diferenciados cuando tú vas al supermercado que cuando lo compras online. Y la mayoría de las veces, cuando lo compras online, el precio es mucho menor, ¿no? Entonces, es muy importante hacer esa comparación porque eso también te permite ahorrar, ¿no? Y el último tip que te daría, no menos importante que los otros anteriores, pero que es importante, que es necesario mirarlo, es controlar los gastos, ¿no? Esos gastos hormiga que yo te comentaba, que a veces pueden pasar desapercibidos, es muy importante tenerlos presentes porque ese dinerito, así sean 2 soles, 3 soles, 10 soles, ¿no? Diarios que no estaba previsto que gastes, pues si dejas de hacerlo, constituye evidentemente un ahorro, ¿no? Y con eso fomentas tu cultura del ahorro, ¿no? Porque depende mucho de cada consumidor, porque va a ir en función a sus metas y los objetivos que tenga planteados, ¿no? Sí, así es. Excelentes tips. Evelyn, justo sobre lo que mencionabas, por ejemplo, de esto de comparar precios, personalmente tengo la costumbre de cierto sector de productos, comprarlos en determinado proveedor que los vende más baratos o que siempre tiene promociones, ¿no? Porque esto de las promociones, siempre es bueno también ir viéndolos, porque a veces estos 2 por 1, 3 por 2 funcionan, ¿no? Y de repente estoquearse y así comprar ya lo necesario para el mes y también tener ese respiro del que hablábamos y poco a poco, siguiendo tus tips, mantenerse en esta cultura del ahorro. Evelyn, geniales tips, de verdad. ¿Qué conclusiones les daríamos así, un ABC del ahorro a nuestros amigos para irnos despidiendo? Bueno, Erika, como te decía, muy importante el presupuesto. Muy importante es tener metas claras, ¿no? Para fomentar el tema del ahorro. Muy importante controlar los gastos. O sea, si es que tú no tienes un orden adecuado de los gastos, de los ingresos, no planificas, ¿no? tu presupuesto, no realizas un presupuesto, es poco probable que tengas un éxito en tus finanzas, ¿no? Es muy importante tener mapeada toda la información para que sea viable, ¿no?
Excelente, gracias Evelyn. Y si en esta planificación, obtención de créditos, de tarjetas de crédito y demás, tuvieran nuestros amigos y amigas algún inconveniente relacionado con las competencias del Indecopi, ¿a dónde podrían contactarse? Sí, primero si se presenta algún problema, Erika, con alguna entidad financiera, es recomendable que el consumidor acuda primero a la entidad financiera. No es un requisito, en realidad puede venir aquí a la institución antes de acudir a la entidad financiera, pero es muy importante darle la oportunidad al proveedor de solucionar el problema en el momento, ¿no? A veces pueden ser cosas muy, muy chiquitas que problemas se pueden presentar en realidad a lo largo del tiempo, pero que se pueden solucionar rápidamente. Si ya no obtiene una respuesta favorable del proveedor o de la entidad financiera, bueno, puede acudir a nosotros. Nosotros estamos a través de la línea telefónica 224-7777 a nivel Lima y al 0800-440-40 a nivel provincias, ¿no? Esta última línea es gratuita. También contamos con una herramienta bastante potente a través de la página web de la institución que se llama el Reclama Virtual. Tú puedes ingresar ahí tu reclamo desde la comodidad de tu hogar, ingresar toda la información y automáticamente se genera un procedimiento a nivel de la Subdirección de Atención al Ciudadano que va a gestionar ese reclamo que tú has presentado, ¿no? Si tienes alguna consulta, ¿no? Puedes mandar un correo electrónico a consultasmesadepartes@indecopi.gov.pe. Y bueno, si deseas acudir a nuestras oficinas, a la institución en calle de la Prosa 104. Perfecto. Muchas gracias Evelyn. Gracias amigos, amigas por haberse quedado hasta el final de esta entrevista tan interesante. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias. Conocer tus derechos como consumidor te permitirá ejercerlos de forma activa. La Fuerza del Consumidor, una producción de Radio Indecopi y la Oficina de Promoción y Difusión.